Aún recuerdo la expresión de terror de aquel pobre hombre. Era como si hubiese visto el infierno mismo. Francamente, no solo desearía no haber tomado la consulta de aquel desgraciado, sino que tampoco lo quería hacer en ese entonces. Pero algo en mí, algo muy pequeño, me decía que tenía que escucharle, que tenía que intentar ayudarle a cambiar su vida. Yo era un psiquiatra joven. Creía que podía cambiar el mundo. Era ingenuo y era inexperto. Aunque, si te soy sincero, creo que en realidad lo hice más debido a lo que suponía para mí. Era un reto. Era mi primer paciente desde que hace tantos años había salido de la facultad y no tenía que dejarlo pasar. Su nombre era Strom Slandra. Evidentemente era alemán. Según su expediente, un doctor de química que se instaló en el país desde hacía 10 años por razones laborales. Este hombre fue acusado del homicidio de 10 personas y, sin embargo, nunca se encontraron evidencias. Por ello fue sentenciado simplemente a ser recluido en un sanatorio mental. Sin embargo, si eres inteligente habrás notado algo. Si no se encontraron evidencias para inculparle, ¿por qué encerrarlo? El caso de Slandra se hizo de cierta fama debido a los cuerpos del supuesto homicidio, que habían sido calcinados totalmente. No quedó nada, ni huesos, ni piel, solo silueta de cenizas grabada en el suelo. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, respondió inocente. Y cuando se le preguntó por los cadáveres, se ganó su lugar en el manicomio. Respondió que un hombre de traje de color negro los había incinerado con la mirada. Mi trabajo era analizar clínicamente si era apto para proponérsele una sentencia reducida por un buen comportamiento. Yo me enteré del caso unos días antes, sentía bastante curiosidad por lo que podría salir de su mente a través de su boca. Y entonces lo conocí. Yo estaba expectante de un psicópata, un genio malvado de un thriller de los 90s, pero era tan aterrador como el contraste lo haría ver. Sin embargo, poco más de nada había en el profesor Slandra sobre eso. Cuando lo sentaron esposado frente a mí, en lugar de sentirme intimidado o incómodo, sentía compasión por aquel hombre. Pensé de forma paranoica que estaba intentando manipular mis emociones, pero no notaba ni un poco de nerviosismo en su rostro. Lo saludé y me presenté profesionalmente. Le dije para qué estaba ahí. No respondió. Cuando le hice preguntas básicas para analizar su estado mental, como preguntarle si sabía qué día era, respondió apropiadamente. Sin embargo, todo empezó a ponerse raro cuando comenzamos a hablar sobre el caso. Me contó que una noche en la que se quedó hasta tarde trabajando, mientras volvía a casa, escuchó un sonido muy extraño. Era como el sonido del carbón ardiendo, pero de algún modo mucho más rápido. Cuando se acercó a mirar, observó un hombre de traje negro y ojos color miel parado frente a un montón de gente amordazada. Sladra describió cómo, con solo observarlos, su cuerpo se carbonizaba. Era como si se quemaran desde adentro, gramo por gramo. Sin embargo, lo más horrible no era la acción, era saber cómo, pudiendo haber podido matarlos a todos de un solo golpe, no lo hizo. Era como si esperara por la expresión de sus víctimas, llena del miedo causado por no saber no solo qué estaba sucediendo, sino por qué. Cuando lo vio, le pareció que de algún modo se alimentaba de ellos, aunque más que un animal cazando, parecía un verdugo disfrutando de su trabajo. El doctor se quedó en silencio, observando
Aterrado, pero un suspiro de desesperación se escapó de sus labios al observar que entre las manchas negras que dejaron atrás los cuerpos de una pareja, en el suelo llorando había una pequeña niña. Aquel hombre entonces, a una velocidad que apenas podía creer, se le acercó sujetándolo por el cuello. Parece que tengo un pequeño admirador secreto. Lo arrojó por los aires, estrellándole contra un poste de luz. Cuando logró abrir los ojos, aturdido, su rostro vio cómo frente a él estaba el rostro de la niña debajo del pie del extraño, con una mejilla contra el suelo. Debes pensar que soy un monstruo, pero realmente esto es muy distinto a lo que haces tú todos los días. No podía levantarme, mi cuerpo estaba paralizado y entonces tuve que ver cómo aquel pequeño rostro desaparecía carbonizado bajo sus pies. Aunque no lentamente, esta vez pude ver esos pequeños ojos azules quemarse como papel bajo un encendedor. Él se tomó su tiempo esta vez. Lentamente la carne de la pequeña se convirtió en cenizas a unos centímetros de mi cuerpo. No podía gritar ni moverme. Para cuando abrí los ojos ya estaba en un hospital. Tenía varias costillas rotas y decidieron inculparme a mí de lo que sucedió. Soy un científico. ¿Cómo puedes quemar un cuerpo humano tan rápido? Lo último que recuerdo era su mano con un aroma a azufre acercándose a mi rostro. Eso fue lo que me contó. Tuve que declinar su baja del sanatorio. Sería demasiado escandaloso para mi carrera liberar a alguien en esas circunstancias. Ese hombre estaba enfermo y sufría de esquizofrenia, pero no noté ni un ápice de mentira en su rostro mientras me contaba la historia. No sufría de alucinaciones según mi diagnóstico. No era un hombre loco que quemó vivas a 10 personas. Era una persona que enloqueció al ver a 10 personas quemarse vivas frente a él. Pasaron varios días después de que escuché su historia y hubo algo que me inquietó bastante. Después de pensarlo varias veces, el hombre que incineró a esas personas dijo que no había mucha diferencia entre lo que él hacía y lo que hacíamos nosotros todos los días. Y sabes, a mí me gusta mucho el sonido de el tocino friéndose.